¿Qué tal, hermano? Buenos días, Dios le bendiga. En esta mañana, en este servicio de adoración, vamos a empezar y en esta oportunidad compartir la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Gálatas en el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 18. Si tienen su Biblia a la mano, pues les invito a que busquen Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 18. Dice: Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Y en esta oportunidad vamos a compartir el tema que lo he titulado la actitud de un verdadero creyente. El apóstol Pablo está culminando su epístola, está culminando su carta, y él es bastante enfático en cuanto a las actitudes y al comportamiento que él esperaba de los Gálatas, que es lo mismo, creo yo, que Dios espera de nosotros ahora, como iglesia. Es decir, que aprendemos de la Biblia, o lo que aprendemos de la Biblia, lo debemos poner en práctica, y no quedarnos solamente con lo teórico, porque es muy fácil aprender la palabra, es muy fácil estudiarla. Bueno, para los que se disciplinan en esto es fácil. Hay otros que les cuesta más hacerlo. Pero Dios no quiere solamente que tú te entrenes y aprendas y estés escuchando, porque eso es lo que estamos haciendo. Prácticamente en esta cuarentena nos hemos centrado a escuchar, y no está mal escuchar, pero también Dios quiere que tú practiques, que tú puedas vivenciar la palabra y puedas ponerla en práctica en tu propia vida y la apliques en tu vida, en tu trabajo, en tu hogar, en la crianza con tus hijos, en tu relación con tu esposa, en tu barrio donde tú tienes tus amistades, tus vecinos. También la palabra tiene que fluir en todas esas circunstancias y en todos esos lugares donde nosotros nos desarrollamos y desenvolvemos. Pero, ¿qué cosa es una actitud? Esa palabra creo que la escuchamos mucho en el campo, por ejemplo, de las ventas, ¿no? Del marketing. Siempre se nos dice, tenemos que tener actitud. La actitud es lo que hace al vendedor, si tiene una buena actitud. Si tiene una actitud negativa, pues entonces eso se va a reflejar también en los resultados.
Bueno, la actitud, como lo define un diccionario, es la manifestación o el ánimo con el que frecuentamos una determinada situación. Puede ser a través de una actitud positiva o actitud negativa. La actitud positiva es la que permite afrontar una situación enfocando al individuo únicamente en los beneficios de esa situación en la cual atraviesa y enfrentar la realidad de una forma sana, positiva y efectiva. Ahora, la actitud negativa no le permite al individuo sacar ningún provecho de la situación que puede estar viviendo, y esta situación más bien lo puede llevar a sentimientos de frustración, que va a tener resultados desfavorables y que obviamente no le va a permitir alcanzar los objetivos trazados. Entonces la actitud tiene que ver mucho en todos los campos, creo yo, y cuanto más en la vida cristiana. El apóstol Pablo, justamente en este pasaje que hemos leído, nos habla de algunas actitudes que debe tener el creyente con respecto a los demás, por ejemplo. En el versículo 1, dice: si alguien es sorprendido en pecado, dice Pablo, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud, dice aquí, humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Es decir, nosotros como creyentes, como hijos de Dios que somos, estamos llamados a restaurar, a habilitar, a ayudar a una persona que puede estar andando mal en su vida espiritual, que puede estar tomando un camino equivocado, que puede estar llevando una vida que no le agrada a Dios. Pues nosotros tenemos que ayudar a esa persona. Si la estamos viendo que está andando mal, está andando, como dije, por una ruta equivocada, entonces nosotros tenemos que ayudar a esa persona, restaurarla. Si tú lo sorprendes en pecado, dice acá, nosotros, bueno, que somos espirituales, no en el sentido de que somos mejores, pero sí que estamos andando en el espíritu y que estamos superando muchas cosas extrañas en nuestra propia vida, porque después de todo creyente, antes de meterse a restaurar la vida de alguien, primero tiene que restaurar su propia vida. Antes de sacarle la paja al ojo de mi hermano, tengo que sacar la viga que de repente tengo yo, y tengo que mejorar mis actitudes, tengo que mejorar mi comunión con Dios, y así con humildad puedo ayudar también a mi hermano, considerando también de que yo soy un hombre falible, que también puedo fallar, puedo caer en pecado, porque también puedo ser tentado. Claro. Entonces es importante que siempre cuando tratemos de restaurar a alguna persona, lo hagamos en el temor de Dios. También dice Pablo acá en el versículo 2 que hay que ayudar a otros, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces el creyente, ¿qué tiene que hacer ahora? Es que si vemos hermanos que pueden estar enfermos, como creo que lo estamos haciendo, ¿no? Cuando se comparten en el WhatsApp que hay hermanos que están enfermos, que hay incluso familiares de los hermanos que están enfermos, o que se murió de repente algún hermano. Bueno, ¿qué hace el creyente? El creyente pues tiene que compartir esas cargas. ¿En qué sentido las compartimos? Bueno, en el sentido de orar por esa persona, de repente visitarla, quizá acompañarla en su momento de luto, en su momento de congoja. De esa manera estamos también, como dice Pablo, cargando las cargas de otras personas. O probablemente, si esa persona puede estar pasando un mal momento económico y no puede afrontar los gastos de lo que significa un sepelio, porque para morir se necesita plata también, pues alguna persona puede, de su corazón sale y le da una ofrenda y ayudas a esa persona. Es decir, hay muchas formas de llevar las cargas de otros, y el creyente tiene que estar dispuesto y tiene que estar preparado también para ello, dentro de sus posibilidades. Esto es algo que creo que Dios pone en el corazón de las personas, ¿no? En el corazón de los creyentes. Si hay personas que no son creyentes, que no leen la Biblia, que no van a la iglesia y tienen actitudes así. Sí, yo conozco personas que son muy generosas en el sentido de que ven a alguien que está en necesidad, lo ayudan. Ven a alguna persona que está pasando problemas económicos, le dan dinero, ni no le cobran, le dan. Ven a alguien que está quebrado, no puede afrontar gastos mayores, le ayudan.
Y esto, conozco casos de mucha gente no creyente que ha hecho eso. Entonces, ¿cuánto más yo pienso el creyente debe dar un ejemplo de esto? Tampoco estamos hablando de que tengas que tener un montón de dinero y gastarlo así simplemente de cualquier persona que se te atraviese en el camino. Eso ya depende de cómo tú actúas en una determinada circunstancia y la carga que Dios puede poner en tu corazón para poder ayudar a una persona. Entonces, la actitud del creyente debe ser positiva y debe ser de ayuda para aquellos que están en problemas y necesidades. Esto es con respecto a los demás. Pero también Pablo nos habla de la actitud del creyente con respecto a sí mismo. En el versículo 3 dice, si alguien cree ser algo, estoy leyendo la NBI por si acaso, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, dice aquí, se engaña a sí mismo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Bueno, yo pienso que una persona que actúa así es porque está lleno de soberbia. Y la soberbia o el soberbio es alguien que se cree superior a los que le rodean por su posición social o por su posición económica o por alguna cualidad y que lo demuestra con trato distante y a veces despreciativo hacia los demás. Y que se cree superior, se cree lo máximo, como decimos, ¿no? Y se compara con los demás y cree que es mejor que los demás. Eso es soberbia. Y Pablo dice también, el creyente no tiene que actuar así. No tienes tú que creerte mejor. Yo he visto que hay creyentes, y perdóname, yo también soy creyente, pero esto lo hago como una especie de autocrítica, que por el hecho de ser creyentes y conocemos a Dios nos creemos mejor que los no creyentes. Hay hermanos que son espirituales, ¿no? Entre comillas, que se creen superiores a otros hermanos que no son tan espirituales como ellos. Hay quienes se leen la Biblia 2, 3, 4, 5 veces y parece que están flotando en las nubes y creen que saben más que otros. Y a mí me parece que puede haber una soberbia, una soberbia disfrazada de espiritualidad que puede estar inmerso en el corazón de muchos creyentes. Y eso no está bien. La actitud de la humildad no hay que perderla. Y aun si tú tienes muchos años en la vida cristiana, no por eso te vas a creer mejor que otros que recién están empezando. Porque también hay creyentes que han perdido el primer amor y pueden tener muchos años en la fe. Pero el primer amor se vino así como castillo de naipes, se cayó, se deshizo, se hizo añicos. Y estos hermanos caen en la soberbia y dicen, yo tengo muchos años más que este hermano que recién está empezando en la vida cristiana, que me va a enseñar a mí. Que yo he llevado estudios teológicos, seminarios, he llevado muchos estudios de profundidad de la Biblia. No, hermano querido, no tienes que actuar así tú. No te creas mejor que otros. Y aun cuando tengas títulos, doctorados, maestrías o lo que fuere, siempre hay que tener una actitud de humildad. ¿Y sabes cómo fue que Dios humilló a estos fariseos religiosos que se jactaban de tener un conocimiento profundo de las Escrituras, cuando un simple carpintero, que no era de la orden de los fariseos, ni de los saduceos, ni del tótem religioso que había en ese tiempo, Jesús, un humilde carpintero, sabía más de Dios que todo eso juntos? Entonces, el creyente tiene que evitar, como dice Pablo aquí, ser superior o creerse superior a los demás. Así también el versículo 4 dice, cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Es decir, nosotros como creyentes, la actitud del creyente tiene que ser examinarse a sí mismo. Tú tienes que examinarte siempre. Yo me tengo que examinar todos los días. Yo tengo que pedirle a Dios que me haga ver mis errores y fallas, que yo sé que las tengo, que tú también las debes tener. Y antes de usar este dedo para acusar a alguien, este dedo primeramente tiene que voltearse así y tiene que acusarse a sí mismo. Tiene que acusarte a ti por tus errores, por tus fallas. Tú tienes que examinar tu conducta. Yo también lo tengo que hacer, todos. Y no tengo que presumir de nada. Y si voy a presumir de algo, pues no tengo que compararme con nadie. No tengo que compararme con nadie, ni creerme mejor que nadie, ni tampoco creerme menos que nadie.
porque Dios nos usa a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestros conocimientos, a nuestras habilidades, y, y no es porque tú seas mejor que otro. Y hay quienes pueden destacar, sí. Conozco predicadores que destacan mucho en la forma como predican y hablan, mas eso no los hace mejores que otros. No, aquel que se considera que predica muy bonito y reúne multitudes y qué sé yo, todas las bendiciones que acarrea todo eso, puede llegar a caer en una especie de orgullo espiritual y pensar que es mejor que otros, porque a él sí lo escuchan, a él sí lo miran, con él la gente diezma más, ofrenda más, mientras que a los otros les va mal. Está presumiendo y se está comparando y se cree mejor que otros. Y también otra actitud que el creyente debe tener con respecto a sí mismo es lo que dice el versículo 5 cuando dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. La responsabilidad no es otra cosa sino que el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Tú como creyente, yo como creyente tengo que aprender a ser responsable de lo que yo hago, ya sea que esté sirviendo en la iglesia, ya sea que tenga un cargo en el trabajo, una responsabilidad, valga la redundancia, ya sea que tenga un negocio, ya, las responsabilidades se ven en todas partes. Tengo responsabilidades frente al gobierno, tengo responsabilidades ante la SUNAT, tengo responsabilidades en mi casa como padre de familia, tengo responsabilidades en mi trabajo, bueno, en la iglesia, en donde yo esté, hay responsabilidades y hay que asumirlas. Y el creyente, como dice acá Pablo, cada uno cargue con su propia responsabilidad. Hay hombres que huyen de las responsabilidades, entonces esas personas, y aún siendo creyentes, dan un pésimo testimonio. No quieren asumir cargo, no quieren tener responsabilidades, no quieren meterse en ningún problema, porque creen que responsabilidad es sinónimo de problemas. Y prefieren eludir las responsabilidades y se escapan. Hay hombres que también se meten al matrimonio y después cuando ya vienen los hijos y viene la carga familiar y las responsabilidades, se van corriendo, no quieren asumir eso. Por eso que hay hombres que cuando se enteran que la mujer está embarazada, hasta las incitan al aborto. Estos jóvenes que solamente buscan a las chicas para divertirse y tener un rato de placer, después que ya metieron la pata y la chica salió embarazada, se desaparecen. Se desaparecen de la vida de esa chica o la dejan o las, como dije hace un momento, las incitan al aborto. Porque son irresponsables, porque no quieren asumir mayores compromisos. Y por supuesto que el creyente también tiene que tener actitudes con respecto a Dios, en relación a Dios. En el versículo 6 dice que el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. En otras palabras, si tú eres alumno y tienes tu maestro, compártele a tu maestro lo que estás aprendiendo de él. Hay que ser instruidos en la palabra. La actitud del creyente entonces es, del creyente, es que tiene que estar pegado a la Biblia. Bueno, lo digo en un sentido figurado, pero estoy diciendo de que el creyente tiene que estudiar, tiene que leer, tiene que aprender la palabra de Dios. Y de quien tú estás aprendiendo, sea de tu pastor, sea de tu maestro, sea de tu tutor de célula, del grupo donde tú estás, pues muéstrale lo que estás aprendiendo. Qué mayor gozo, ¿no? Que cuando yo puedo enseñar la Biblia a alguien, luego veo que esa persona está practicando lo que se le está enseñando. Qué bueno ver que el creyente es gente que llega a la iglesia y le gusta la reunión y está estudiando y claro, les damos clases, verdades básicas, luego le damos la clase de bautismo y si se quieren bautizar, esa es una satisfacción tremenda para el pastor, para el maestro, porque estamos viendo que la enseñanza tiene resultados. Pero también existe el otro lado de la moneda, aquellos que no les gusta aprender. Van a la iglesia, pero solamente quieren escuchar. No quieren leer la Biblia, no quieren estudiar cursos de la Biblia, no quieren profundizar su estudio de la Biblia. Mucho menos quieren practicar la palabra. Entonces yo me atrevería a pensar si realmente han vuelto a nacer.
Porque un creyente verdadero, como dice acá, recibe instrucción en la palabra. Tú y yo todos los días recibimos instrucción. Y hay que compartir esto con los demás. En el verso 7 Pablo dice, no se engañen, Dios no se burla, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, eso es cierto. No debemos burlarnos de Dios. Si tú has entrado a la vida cristiana, lo has hecho con responsabilidad. Tienes que hacerlo con responsabilidad. Y tienes que ser serio en tu comunión con Dios. No vayas a la iglesia solamente porque, bueno, en fin, has visto una cara bonita, una chica que te gusta, o un chico guapo, o estás yendo a la iglesia porque estás buscando un beneficio personal, estás buscando que oren por ti para que Dios te traiga sanidad, estás enfermo, estás quebrado, necesitas dinero, y como te han dicho que Dios te va a dar todo, que la iglesia es, no sé, de repente es una beneficencia que va a proveer para todas tus necesidades, pues es algo equivocado. El que provee para todas nuestras necesidades es Dios. Pero si tú vas a la iglesia solamente con un fin mezquino, interesado, pero no buscas honrar a Dios, entonces creo que te equivocaste de camino. Porque uno va a la iglesia para buscar a Dios, principalmente para buscar a Dios. Y como dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Las añadiduras vienen a ser el trabajo, la salud, los negocios, lo que tú emprendas. Esa es la añadidura. Lo principal es tu comunión con Dios. Pero si tú buscas primero las añadiduras y a Dios lo dejas de lado, lo estás usando como el mago de la lámpara Aladino, frota 3 veces para que Dios te conceda tu deseo. No, nos hemos equivocado. Y es por eso que muchos creyentes abandonan la vida cristiana. Sin que nadie los saque de la iglesia, solitos se van. Yo sé que el pastor Miguel, ni yo, ni nadie vota a nadie de la iglesia, sino que cada uno se va porque, bueno, porque se dio cuenta que se equivocó, solo que no lo quiere admitir. Y se va a veces resentido, se va peleándose o busca los 3 pies del gato para salir, pero en el fondo de la situación no es esa la razón. La razón es que no se quiere someter a la voluntad de Dios. Pablo dice en el versículo 8, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Es decir, tú vas a cegar lo que siembras. Si estás sembrando para tu carne, vas a cosechar de eso. Pero si tú estás sembrando, como dice acá, para agradar al Espíritu, vas a cosechar vida eterna y bendiciones para tu vida espiritual y en consecuencia bendiciones en muchas otras cosas. Versos 9 y 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. La actitud del creyente, y esto tiene que ver con tu relación con Dios, pero también tiene que ver con nuestra relación horizontal hacia el prójimo, es que tenemos que hacer el bien a todos. Procurar hacer el bien a todos. No estamos llamados a hacer el mal a nadie. En la iglesia todos vamos para adorar a Dios, y creo que cuando adoramos a Dios y hemos sido influenciados por Dios, vamos a empezar a hacer el bien a los demás, porque Dios es un benefactor, Él hace el bien a todos, pero también Dios espera que tú hagas lo mismo. Entonces tú siembras, cosechas, lo que tú siembras, cosechas, y si estás sembrando para agradar a Dios, vas a cosechar bendición. Claro que una de las cosas que también Dios nos enseña a través de su palabra es lo que dice Pablo en el versículo 11 al versículo 13, cuando él dice, y eso lo dice de su propia experiencia, porque él habla y dice, miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Pablo lo que está diciendo acá, en otras palabras, es que muchos de estos judaizantes, cristianos judaizantes que eran judíos y que querían obligar a los gálatas a judaizar, es que ellos
querían estar apegados a la ley de Moisés, querían darle más énfasis a la ley de Moisés que a las enseñanzas de Cristo, porque ellos querían evitar la persecución, ¿no? Acá dice claramente Pablo, para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Mira, el creyente, el cristiano, verdadero cristiano, es alguien que tiene que padecer por causa de Cristo. Yo no sabría decirte en qué circunstancias, pero a veces Dios nos va a probar en ese sentido, que tú tienes que estar dispuesto a padecer, a sufrir por causa de Cristo. Hay quienes quieren evitarlo. Hay quienes dicen, no, yo no quiero que me persigan, yo mejor no le predico a nadie en mi trabajo, porque si yo predico, de repente mi jefe se molesta, o no me quiero meter en problemas, yo no quiero que me voten de mi trabajo, mejor no le hablo a nadie de Cristo, cosa que aquí nadie se entera que soy cristiano. Tampoco quiero que me hagan bullying, porque si se enteran que soy cristiano se van a burlar de mí, me van a marginar, no me van a invitar a sus reuniones. Entonces algunos cristianos, ¿qué hacen? Aflojan en sus principios, y hay cosas del evangelio que les gusta y otras que no les gusta, y lo que no les gusta es precisamente padecer por causa de Cristo. El creyente verdadero asume la cruz de Cristo. En el verso 14 Pablo dice, en cuanto a mí jamás se me ocurra jactarme de otra cosa. Miren usted, si de algo tenía que jactarse era de esto. Jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es interesante lo que dice Pablo y esto hay que analizarlo con pinzas. Acá hay todo un mensaje. Pero bueno, yo sé que no vamos a meternos a discutir esto tal vez en otro momento. Pero Pablo dice, yo me jacto de la cruz de Cristo, estoy contento de sufrir por la causa de Cristo. Y eso significa, ¿qué cosa? Que el mundo, para mí, ya fue crucificado. Yo no tengo nada que ver con el mundo. Es decir, las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso ya no me interesa, dice Pablo. Lo que hoy día le gusta a los jóvenes, divertirse, perder su tiempo en tonterías y vanidades de la vida, bueno, es cosa de ellos. Los adultos, los jóvenes, la gente que solamente busca la diversión, la vida hedonista, el placer de la carne, para ellos eso es vida. Pablo dice eso, a mí ya no me agrada porque el mundo ya fue crucificado para mí. Es más, yo también he sido crucificado por el mundo no me va a hacer caso a mí. ¿Esto estamos dispuestos a aceptar? Donde hay muchos creyentes que todavía les gusta la fiestita, los bailes, les gusta tomar, les gusta fumar, les gusta todavía darse una canita al aire, tener sus aventuras, salir con las chicas, los chicos, los bacanales, la fiesta, qué sé yo, todo lo que el mundo te ofrece. Todavía hay jóvenes y creyentes, ¿eh?, que les gusta todavía estas cosas. Porque el mundo todavía no fue crucificado para ellos, como dice Pablo. Esto de llevar la cruz de Cristo es algo que solamente yo lo puedo ver y observar en los creyentes maduros, espiritualmente hablando, ¿eh? No tanto en edad, espiritualmente hablando. El creyente maduro está dispuesto a renunciar a todo esto. Eso significa asumir la cruz de Cristo. Pablo dice en el versículo 15, para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Somos una nueva creación. Es lo que quiere transmitir Pablo. Somos creados por Dios, somos hijos de Dios. Y Pablo lo enseñaba y lo ejemplificaba, o lo graficaba con su vida. Cuando él dice paz y misericordia, versos 16 y 18, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas. Miren lo que dice acá, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Pablo dice que lleva las cicatrices de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Algunos dicen que tenía las llagas, otros dicen que tenía también algo acá en el costado, que era la lanza que a Jesús... No era tanto, creo yo, eso. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras, yo también, así como Cristo sufrió, también estoy sufriendo por causa de él. Golpeado, herido, maltratado, casi lo matan varias veces, apedreado. El hombre se libró de unas circunstancias bien difíciles, tenía el cuerpo maltrecho, golpeado, herido
por causa de Cristo. Pero él no se acobardaba ni se amilanaba. Él seguía adelante y para él eso era un orgullo, que estoy seguro que para muchos cristianos eso no sería un orgullo, porque apenas le cae una piedrita en la cabeza se van corriendo de la iglesia y ya no quieren volver más a ella. No, el creyente tiene que estar dispuesto a todo eso, si es que es de buena madera. Y si no, simplemente se va. Si nuestras actitudes encajan con las enseñanzas de nuestro Salvador, seremos de bendición para otros. No interesa las circunstancias que podamos vivir. Y quiero terminar hablando un poco de la actitud de Jacobo frente al martirio. Jacobo, como ustedes saben, fue hijo de Salomé, y Salomé había sido prima de María, que fue la madre de Jesús. De cierto modo, Jacobo y Jesús eran primos. No había pasado ni siquiera 10 años en que los judíos habían matado a Esteban cuando el rey Herodes quiso agradar a los judíos y prendió a Jacobo para matarlo. Y esto está registrado en Hechos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Así escuetamente dice, pero hay una tradición que dice y es un relato muy interesante acerca de la muerte de Jacobo, que fue escrito por Clemente de Alejandría, que mientras a Jacobo lo llevaban al lugar de la ejecución, al ver el semblante de Jacobo y su disposición de morir por Cristo, el soldado que lo estaba llevando cayó a sus pies pidiendo perdón por tener que hacer lo que tenía que hacer, porque estaba cumpliendo órdenes, y le dijo a Jacobo que él también quería ser cristiano. Miren en qué momento se le ocurre convertirse, cuando lo están llevando a Jacobo a matar, a morir. Y sabiendo que también el soldado, sabiendo que se la estaba jugando, sabiendo que tendría que ser un mártir el año 44 de la era cristiana. Así que este siervo del Señor fue llamado a irse con el Señor, dejando en manos del Espíritu Santo sus labores para que otros continuaran en la gran obra de Dios. La actitud de Jacobo le impresionó a este soldado. La forma como él asumía una situación tan crítica y dramática como era el martirio, esto impresionó tanto al soldado que él dijo: yo también quiero entregar mi corazón a Cristo, y si tengo que morir, pues moriré por causa de Cristo. Y así lo hizo. Y la tradición dice que Jacobo fue decapitado juntamente con este soldado, que era el que lo estaba llevando a morir. Imagínate que nosotros los creyentes, con nuestras actitudes, si es que estamos bien centrados, o estas actitudes están bien centradas en la palabra, cuánto impacto podríamos causar en la vida de la gente, en la vida de la gente incrédula, que está buscando modelos, está buscando patrones de conducta, y se están inspirando en lo que el diablo les está dando, y están abrazando lo que el diablo les da. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia, lamentablemente, de repente no es un buen reflejo del carácter de Cristo, y no quiero generalizar, pero muchos de ellos han visto un mal ejemplo, un mal testimonio que hizo que ya no quieran acercarse a Dios. Pues bien, debemos cambiar de actitud y tenemos que tener las actitudes que mostró nuestro Señor Jesucristo. Están en la Biblia. No tienes que ir a un seminario para aprender actitudes nuevas. Lee la Biblia y vas a descubrir cómo fue el carácter de Cristo, y eso es lo que tú tienes que también practicar en tu propia vida. Este es el desafío de todos nosotros. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo que nos has dado para poder meditar en tu palabra, y ayúdanos, Señor, a no ser solo oidores, sino hacedores de ella también, y mostrar en nuestra vida las actitudes de un verdadero creyente, como Pablo nos enseña aquí a través de esta epístola. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.